Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este tutorial de análisis de datos de Excel. Vamos a abrirnos una pantalla de Excel. Análisis de datos se encuentra en la parte de herramientas en datos. Y a continuación vemos el icono de análisis de datos. En este caso ya aparece en el escritorio, pero si aún no sucede eso en su caso, vamos a Archivo, a Opciones. En la parte izquierda encontramos Complementos y vamos hacia Complementos de Excel y luego Ir. Vemos una pantalla en la que aparecen varias opciones. Nosotros escogeremos Herramientas para análisis y daremos un clic en Aceptar. Entonces aparecerá: Análisis de datos cuenta con varias funciones, de las cuales en el tutorial de hoy vamos a hablar sobre el análisis de varianza de un factor. Antes de eso, debemos recordar que para realizar esa función debemos tener datos en una tabla. Así que, como yo ya lo tengo hecho, una tabla, la abro. Esta es una tabla con notas de estudiantes de una carrera, economía en este caso. Nota 1, nota 2, con una modalidad, el nombre del alumno y el código. Para esta función es importante los datos cuantitativos y no los cualitativos, entonces lo más importante son los números. Al ya tener la tabla, entramos a Análisis de datos y escogemos nuestra función, que es análisis de una varianza de un factor, y aceptamos. En esta pantalla aparece el rango de entrada, que viene a ser los datos, los que queremos examinar. Los seleccionamos todos. Abajo dice agrupado por, entonces nosotros podemos escoger entre filas o entre columnas o filas. Escogeremos columnas ahora. El rango, las opciones de salida significan la opción en la que ustedes quieren que salga el análisis. Podemos escoger en una nueva hoja o en un rango de salida podemos escoger la parte en la que quieren que salga. Por ejemplo, celda G11. En mi caso quiero que sea en una nueva hoja, entonces escojo una nueva hoja y ponemos aceptar. Nos aparecen cuadros con un resumen sobre el análisis de la varianza de un factor. Como podemos ver, hay grupos, que sería la columna 1 y la columna 2 que seleccionamos, la cuenta, que son el número de datos que tienen esa columna, la suma de esos datos, el promedio y la varianza. El segundo cuadro es análisis de varianza. Vemos que en este cuadro se nos aparece un análisis completo de lo que es una varianza en datos. Como tenemos origen de las variaciones, suma de cuadrados, grados de libertad, promedio de los cuadrados, la probabilidad, F, el valor crítico para F. Vemos cada uno de los valores que se puede obtener a partir de los datos que nosotros pusimos. Tenemos la suma de cuadrados, que puede ser entre grupos, las opciones de las variaciones o dentro de los grupos. Entonces, se va desarrollando según a lo que necesitamos. Ahora veremos qué sucede cuando en análisis de datos ya no elegimos columnas sino filas.
vemos que ahora ahora nos aparece el número de fila que queremos analizar, cada uno de esos datos de los datos que contenía la fila, la cuenta, la suma, el promedio y la varianza. Y de igual forma el segundo cuadro con los mismos aspectos, que el origen de la variación, que en este caso igual es entre grupos, y dentro de los grupos suma de cuadrados, grados de libertad, promedio de los cuadrados, f, la probabilidad y el valor crítico para él. Y estos datos no tendremos que estarlos comprobando uno a uno, sino que en análisis de datos ya se nos da la posibilidad de obtenerlos de una manera más rápida y precisa. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Muchas gracias y espero que les haya servido.